De nuevo, entonces, muy buenas tardes para todas las personas que se comunican y que se conectan en este momento con nosotros. De esta manera le damos inicio a este seminario iberoamericano sobre prácticas de prevención, detección e intervención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. De esta manera que sean todos muy bienvenidos a este evento virtual, que además de ser un reto hermosísimo, reúne organizaciones pioneras en España, Colombia, Chile y México, expertas en la prevención de violencia sexual contra los niños, las niñas y adolescentes, y obviamente que trabajan por las buenas prácticas en favor de la protección de los derechos de la niñez. Sin mayores preámbulos, le quiero ceder el uso de la palabra a la licenciada Ana Yancy Varas, directora de Early Institute, una de las dos organizaciones convocantes. Doctora Ana Yancy, bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer seminario iberoamericano, en donde, como ya decías, pues Colombia, Chile, España y México, como países, pues como siempre, hermanos y amigos, nos unimos para intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas, como ya decías, de prevención, detección e intervención de la violencia sexual contra niños y adolescentes. Si bien es cierto que en los últimos meses hemos pasado, pues el mundo entero prácticamente, por una situación complicada que ha significado un riesgo y un reto muy importante, también tenemos una gran oportunidad y hemos tenido una oportunidad enorme para darnos cuenta que las acciones colaborativas son aquellas que marcan la diferencia. Sumar esfuerzos, hacer equipo, crear comunidad como esta gran comunidad Alumbra, es lo que nos lleva a generar los cambios verdaderos, los cambios que impactan en la vida de las personas y en este caso poder alumbrar el presente y el futuro de nuestros niños. El hogar, la casa, nuestra familia, muchas veces para la mayoría de nosotros significan un espacio de seguridad y protección. Sin embargo, ya sabemos que no para todos es igual. La violencia ya tan generalizada en nuestros entornos también es ejercida por aquellos que deberían de ser los responsables de la protección de los niños. Familias enteras nos encontramos desde hace meses confinados en casa, experimentando una revolución de emociones, muchas veces estrés, ansiedad, insomnio, y pues todo esto desafortunadamente se traduce en un aumento significativo en las cifras de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y trágicamente, pues esto representa además un escenario ideal para que los abusadores actúen y se den nuevas formas de explotación y violencia sexual contra los niños. Y si a esto además le sumamos la exposición al riesgo que viven día con día cuando se encuentran en línea, ahora con todo lo de las clases y la escuela en casa, pues estamos frente a la necesidad imperante de responder y actuar ante una situación sin duda extraordinaria para poder evitar consecuencias graves para nuestros niños. Varias organizaciones tenemos hoy la fortuna, organizaciones de Colombia, Chile, España y México, de tener un mismo objetivo para crear entornos seguros y poder proteger a nuestros niños desde el vientre materno y en todas las etapas de su vida para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, así como también protegerlos contra cualquier conducta que ponga en riesgo su desarrollo. Es por eso que hoy a mí me da mucho gusto tenerlos y poderles dar la bienvenida aquí para reunirnos con los principales especialistas en la prevención, detección e intervención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Estoy segura que podemos romper el silencio y posicionar los principales retos a los cuales nos enfrentamos para poner una solución concreta. Este seminario es el resultado de un gran esfuerzo. Una visita hace tiempo que se hizo a FAN Colombia, por lo cual agradezco a Luz Amalia Botero, directora de FAN, y a todo su equipo, quienes se han vuelto uno con el equipo de Early Institute y hoy con la comunidad Alumbra, que ya es una realidad, para crear este espacio de diálogo e intercambio de buenas prácticas. Estoy convencida que los ejercicios que tenemos nos fortalecemos como una comunidad, como este ejercicio, como una comunidad humana, para inyectarnos energía, conocimiento
pero sobre todo para no desanimarnos, para no ceder y para no bajar la guardia ante esta realidad que a veces nos desanima y nos sobrepasa. Y así poder contribuir a un mejor mundo para nuestros niños. Y simplemente para no seguir adentrándonos más en otros temas, lograr que nuestros niños puedan ser niños. Invito pues a que este encuentro sea solo el primero de muchos más, al menos es un sueño que tenemos por ahí Luza y yo, ojalá hubiera sido presencial, para ir sumando aliados locales, nacionales e internacionales, para que existan más ideas, más prácticas y sobre todo un mayor conocimiento basado en evidencia a favor de una infancia segura. Gracias pues por dejarnos ser y hacer comunidad con ustedes y bienvenidos todos. Bueno, en este momento le damos la bienvenida también a la doctora Luz Amalia Botero Montoya, la directora ejecutiva de FAN Fundación y Magíster en Educación y Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local. Bienvenida, Luz Amalia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pero estas gracias, más que en nombre de Yancy y de Luz Amalia Botero, quienes nos sentamos un día a pensar que todo era posible y lo logramos, es en nombre de los niños. Miren, estas alianzas no tienen sino un solo fin y un solo significado, y es que estamos pensando en los niños. Y pensando en los niños de verdad, o sea, pensando en cómo se hace, vean, en cómo se hace todo este proceso, en cómo logramos que se humanice la crianza, que todo sea mucho más fácil cuando la vida se ha cerrado y ha sido oscura para ellos. Queremos decirles gracias, gracias por estar aquí, gracias por querer oír, gracias por querer cambiar, gracias porque los paradigmas del abuso tienen que ser elementos claves que nos permitan mejorar todas las prácticas que hacemos, desde la práctica médica, desde la práctica psicológica, desde la práctica judicial. Gracias por aportar y como dice Ana Yancy, gracias por ser esa luz, por iluminar, que esa ilumina para mí fue revelador, por iluminar el camino y las rutas para trabajar con los niños en temas de abuso sexual infantil. En todo caso, bienvenidos, disfrútenlos. Voy a aprovechar para excusarme nuevamente con el problema que tuvimos con Zoom. Están bregándolo a solucionar, pero en este momento ya en YouTube tenemos 200 personas que se han vinculado, que les ha llegado el correo, y aquí tenemos 117, o sea que ya vamos llegando como a que todas las personas estén aquí vinculadas. Para mañana prometo que no vamos a tener esta dificultad. Y gracias a todos los ponentes, gracias a esos compañeros que estuvieron por allá en otro seminario donde nos encontramos hablando de cómo mejorar los procesos de los niños que han sido víctimas, sin tenerlos que revictimizar y haciendo más humana la atención que hacemos a cada uno de ellos. Bienvenidos, disfrútenlo, porque de verdad que son 4 días que vamos a disfrutar paso a paso, día a día, todas las ponencias. Y de nuevo a los ponentes, gracias por ser tan generosos, porque aquí todo lo estamos dando. Y ustedes, gracias por querer recibir y aprender, a todos los que están inscritos. Bueno, bienvenidos al seminario. En este momento queremos compartir con ustedes la presentación de distinguidos participantes que el día de hoy nos acompañan como representantes de los países convocados. El ilustrísimo señor don Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia, GSIA. Bienvenido, ilustrísimo. Gracias. Gracias a los organizadores, a la Fundación FAN, al Instituto Alhambra, por la invitación a compartir. Nosotros tendremos la oportunidad de participar y presentar el jueves nuestro modelo de buenas prácticas con la infancia en la Administración de Justicia, ponencia que copresentaremos tanto yo como doña Mónica Rincón Acereda, psicóloga clínica y forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, criminóloga y experta en maltrato infantil, así como con doña Zaira Santana Amador, doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, máster en Procesos Educativos y licenciada
en psicopedagogía, lleva la unidad de psicopedagogía de la Clínica La Paloma, Psicotogether, y es docente en la Universidad de Las Palmas y en la Universidad Internacional de La Rioja. Hemos puesto todo nuestro empeño en dar a conocer este modelo pionero en España, que se desarrolla a partir de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hace en 2010 y la Agencia para la Protección de los Derechos Fundamentales. El modelo esencialmente lo que persigue es atender a las necesidades de niños y niñas en el proceso penal, respetar sus derechos y sobre todo atender también al momento evolutivo en el que se encuentran. La finalidad: reducir la victimización secundaria, evitar el impacto emocional que tiene en el recuerdo de la víctima encontrarse con el muro de la justicia, no amigable frente a ella, y con ello esperamos cumplir las expectativas de buenas prácticas, cooperar y unirnos a esta alianza que aquí comienza a desarrollarse, aportar y al mismo tiempo pues nutrirnos de todas las ideas que aquí se van a verter. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, ilustrísimo. Ahora les queremos presentar a Iván Zamora Zapata, director de Paicaví Chile, institución no gubernamental cuya misión es la promoción, protección y defensa de la infancia en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bienvenido, Iván. Hola, buenas tardes o buenos días, depende del lugar donde estemos. ¿Se escucha? Perfectamente. Bien, como dice el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Me parece que el trabajo colaborativo, el trabajo en red, a que nos convoca cierto Alumbra, Early Foundation, Instituto, perdón, y otras organizaciones, es una muy buena señal para lo que hoy día los niños y las niñas en América Latina, ¿cierto? Y en el mundo están viviendo. Sin duda que el coronavirus, más los problemas de pobreza, de narcotráfico, ¿cierto? Y de violencias múltiples que hay en América Latina, están significando un retroceso en los pocos avances que han existido en materia de derechos fundamentales de los niños y niñas. Por lo tanto, es muy oportuno este evento, este seminario, ¿cierto? Para situar qué está ocurriendo con la vida de los niños en contexto COVID. Y cuántos de aquellos derechos, ¿cierto?, están siendo vulnerados, y qué es lo que va a significar para las organizaciones que trabajamos en estos temas, en repensarnos cómo avanzamos más rápido. Porque ya sabemos que conquistar un derecho no es suficiente si ese derecho no se materializa. Un ejemplo, y con esto voy a terminar. Tenemos la suerte de trabajar, hemos trabajado en casi 15 países de América Latina, en Guatemala, Haití, México hace poco, y ¿de qué nos damos cuenta? Que los gobiernos o los estados tienen todos los tratados internacionales firmados, incluyendo la Convención Internacional, pero no hay fondos destinados a la atención especializada en los niños. Nos encontramos que no hay equipos, por ejemplo, de ONG financiados por los gobiernos de turno para que desarrollen atención especializada a niños víctimas de abuso infantil, atención especializada a niños víctimas de explotación sexual comercial infantil, atención especializada a niños que presentan prácticas abusivas contra otros niños. Por lo tanto, somos expertos en firmar acuerdos internacionales, los países, pero muy malos en que aquello se haga realidad. Y lo mismo ocurre, digamos, para todos los países. No es muy grato como Paicaví. Estaremos en una ponencia, Carol Moraga, una colega nuestra, sobre el modelo de intervención de la ONG Paicaví. Para todos, Paicaví es lengua mapuche, lengua mapudungún, que es pueblo originario de Chile. Significa reunidos
o juntarse para encontrar la paz. Eso es lo que necesitamos. La paz significa un mundo sin violencia para los niños y las niñas. Agradezco a todos los que están participando y felices de estar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Participa en este evento iberoamericano la doctora Abigail Casas, médica pediatra, maestra en ciencias e investigadora en ciencias en el Instituto Nacional de Pediatría de México y consejera de la Sociedad Internacional de Prevención de Abuso y Negligencia Infantil. Bienvenida, doctora Abigail. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Pues creo que lo que han mencionado previamente, pues es un mensaje importante. Creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo vale la pena y el granito de arena que cada uno de los que estamos aquí, tanto como panelistas, como quienes están en la audiencia, aporta y seguirá aportando para esta gran problemática que es prevenible y que desafortunadamente deja secuelas que pueden durar toda la vida o que inclusive pueden desencadenar la pérdida de vidas humanas por el suicidio. Y bueno, pues gracias a todas y a todos por este esfuerzo. Muchas gracias, doctora Abigail. Es un orgullo para todos nosotros contar con la valiosa participación de Brigitte de Hulsters, encargada de Parenting for Life on Health para la difusión en la región de las Américas. Escuchémosla. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y todas. Perdóname que no conecto con mi cámara, pero estoy en Sudáfrica y aquí la conexión se cayó y está bastante mal. Pero quiero felicitar a los organizadores para la organización de este primero, espero que es un seminario que se va a repetir. Yo trabajo para Oxford University y Parenting for Lifelong Health. Antes trabajé con la Organización Mundial de Salud y estamos trabajando junto con ellos y con UNICEF y con varios otros organismos para responder al incremento de la violencia intradoméstica durante esta pandemia de COVID. La organización Parenting for Lifelong Health y Oxford University y también la OMS y UNICEF han desarrollado herramientas para responder y están de código abierto y disponible gratis para el uso de todos. Entonces, es un esfuerzo que estamos haciendo con las evidencias creadas durante los últimos 10 años por estas entidades para presentar herramientas a todos los organismos, gobiernos y parientes, quiere decir padres y madres, para poder reaccionar diferentemente que con la violencia. El estrés que estamos viviendo todos lleva a más violencia, el aumento ha sido registrado y necesitamos realmente este tipo de encuentros para poder intervenir de forma temporada y con todas las herramientas que podemos entregar a los participantes. Muchas gracias y estoy muy honrada de poder participar en este seminario. Gracias. Muchas gracias a usted. Quiero contarles que antes de dar inicio con la primera ponencia del día de hoy, vamos a tener una dinámica. Iniciaremos con la primera ponencia y luego tendremos un espacio de más o menos 10 minutos en el que vamos a tener la oportunidad a través de la doctora Abigail de responder a todas sus preguntas. ¿Cómo nos las pueden enviar? Nos las pueden enviar vía chat, en el chat del Zoom, o lo pueden hacer a través del chat del YouTube Live para las personas que nos están acompañando en este momento. Una vez finalizada la ponencia de la doctora Abigail, nosotros transmitiremos a ella estas preguntas para que justo en ese momento sea la opción para responder a sus inquietudes. Entonces los invitamos a quienes nos están acompañando a través del YouTube Live a que nos dejen esas preguntas o dudas que tengan a través del chat de la transmisión en vivo y quienes nos están acompañando a través del Zoom nos dejen sus preguntas y consultas a través del chat.
De esta manera, entonces, vamos a escuchar ahora a la doctora Abigail Casas, quien presentará una panorámica del uso de los datos para prevenir la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Doctora Abigail, de nuevo, bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora, en este momento. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a dar una panorámica breve sobre los datos que existen para prevenir la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes en América Latina, como una introducción a toda la temática que va a ser tratada durante este seminario. Nada más como antecedente y para ponernos en contexto, es importante recalcarles a ustedes que la violencia hacia niñas, niños y adolescentes pues puede suceder en diferentes escenarios. Puede ser autoinfligida, puede ser interpersonal o colectiva. Es importante también recordarles que de acuerdo a la naturaleza de la violencia, esta ha sido dividida en acciones que pueden ser físicas, sexuales, psicológicas y por privación o desatención. Y bueno, de acuerdo al a la naturaleza de la violencia y al sitio o al entorno en el que se produce, pues puede tener diferentes nombres o clasificarse de diferentes maneras. ¿Por qué la violencia hacia niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad? Bien, bueno, como en primer lugar, la violencia afecta a un número importante de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, pero específicamente nos vamos a referir a América Latina. Además, esta puede generar consecuencias profundas y que pueden permanecer durante toda la vida en aquellas personas que experimentaron este tipo de eventos adversos. La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es una de las formas de violencia que pueden ser más catastróficas y que pueden dejar secuelas a lo largo de la vida. También el vivir violencia en la niñez es un factor de riesgo para experimentar otras formas de violencia y para replicar la violencia más adelante. Y finalmente quisiera comentarles que la violencia requiere una respuesta multisectorial. Es por eso que el día de hoy estamos aquí. Somos de diferentes especialidades, de diferentes sectores. Tenemos oportunidad de incidir en niñas, niños y adolescentes desde diferentes ámbitos. Si estás en el ámbito legal, si estás en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, si eres mamá o papá, si estás en los sistemas de protección. Desde la violencia nos atañe a todos y está en todos nosotros poder poner nuestro granito de arena para identificarla, para prevenirla o para dar atención, o inclusive para legislar en favor de la protección y la prevención de este tipo de violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos nombrar la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, y algo que quisiera llamar la atención es en la violencia sexual. Si ustedes la pueden ver aquí, pues la violencia sexual está presente desde que un bebé nace y puede estar presente a lo largo de toda su niñez y adolescencia. Es por eso que nos vamos a enfocar en el día de hoy en ver datos sobre la violencia sexual en América Latina. Bien, ¿cómo podemos medir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes? Pues bueno, existen diferentes formas. Existen sistemas de registro que son sistematizados. Estos están más desarrollados en países, sobre todo desarrollados, ¿no? También existen encuestas nacionales y reportes de casos. Para América Latina, la gran mayoría de las estadísticas que se generan sobre esta temática provienen precisamente de los reportes de casos. Esto tiene una desventaja porque los reportes de casos son aquellos casos que llegan a denunciarse y que son reportados oficialmente. Entonces, solo representan la punta del iceberg de una gran problemática que por debajo tiene una dimensión que en muchas ocasiones no es posible conocer ni dimensionar. ¿Y de dónde provienen las fuentes de información?
pues bueno, tenemos autorreportes, es decir, fuentes primarias, cuando son niñas, niños y adolescentes quienes nos dan esta información. También existen los reportes retrospectivos. Este tipo de reportes se generan cuando, por ejemplo, hacemos encuestas nacionales y le preguntamos a jóvenes o a adultos, una vez que ya cumplieron 18 años, se les pregunta sobre este tipo de vivencias durante su niñez o adolescencia. Pueden tener algún sesgo de memoria, es decir, que la información no sea tan precisa como cuando se reporta por quienes lo están viviendo en ese momento. También podemos hacer este tipo de recolección de información preguntando a los cuidadores, aunque aquí cuidadores, padres, tenemos algo que se llama un sesgo de deshabilidad social, es decir, cuando tú le preguntas a algún papá o mamá si está realizando cierto tipo de acciones hacia sus niñas, niños o adolescentes, pues obviamente tratan de dar una buena impresión y esto puede hacer que la respuesta no sea la más confiable. Se han identificado algunos huecos y necesidades con respecto a la medición de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entre ellos tenemos el contar con instrumentos interculturales, es decir, cuando se hizo en el 2002 el primer informe sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes, pues se identificó que las definiciones son diferentes, las que se estaban utilizando, que la información se recolectaba a través de instrumentos diferentes, entonces se vio la necesidad de generar instrumentos interculturales para poder tener información comparable. También se ha visto la necesidad de medir los diferentes tipos y formas de violencia, porque hay algunos instrumentos que miden unas formas, hay otros que miden otras. También se ha sugerido que ahorita es importante en estos nuevos abordajes identificar la severidad y la cronicidad con la que se está viviendo estas experiencias. Es muy importante mencionarles que medir nos permite visibilizar el problema. Entonces, les quiero presentar aquí algunos instrumentos que precisamente cumplen con estas características que mencionamos sobre que sean interculturales y que nos permitan medir, inclusive en diferentes momentos del tiempo. Contamos con las encuestas VAX, que son encuestas sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas encuestas están realizadas o se han realizado y fueron diseñadas por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y una organización mixta que es gubernamental y no gubernamental, Together for Girls, que son quienes han tenido oportunidad de aplicar encuestas sobre todo, incluyendo la violencia sexual en América Latina y otros países en vías de desarrollo. Tenemos el instrumento ICAST, o los instrumentos ICAST, son 3. Estos instrumentos también miden la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Son instrumentos desarrollados por el IPSCAN, que es el organismo de prevención de negligencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes. Es un organismo internacional del que tengo el gusto de formar parte. También están las encuestas MIX, que son generadas o se han medido a través de estos instrumentos en varios países de América Latina y en otros países en vías de desarrollo, en aquellos países sobre todo que no cuentan con formas de reportar y de medir la violencia, pero tienen la desventaja de que no mide la violencia sexual. Y también está el instrumento ACE, que es este MIX, sobre todo lo utiliza UNICEF, y el instrumento ACE es un instrumento de la Organización Mundial de la Salud que permite medir algunas experiencias adversas en la infancia que incluyen la violencia sexual. Entonces, ahora veamos algunos resultados con los que disponemos, algunos datos sobre América Latina con respecto a cómo ha sido la violencia sexual que experimentan niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente para América Latina contamos con muy pocos países que tienen este tipo de datos. Solamente ustedes pueden ver aquí Honduras, Colombia, El Salvador, Haití, Guatemala y México, que ahorita está en proceso. Guatemala aquí no aparece información porque están procesando apenas la información, también se encuentran en proceso. Pero sí podemos ver que, por ejemplo, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que reportaron haber vivido en algún momento de su vida alguna de estas formas de violencia sexual, pues más o menos podemos ver que oscila para las mujeres
entre el 16 y 15%, aunque en Haití, por ejemplo, el porcentaje sí es mucho más alto de los encuestados. Cabe mencionar que estas encuestas son a nivel nacional y son representativas. Entonces, aquí podríamos decir que hasta el 25% de su población, un cuarto de su población de las mujeres en la etapa de niñez o de adolescencia han experimentado alguna forma de violencia sexual. Y para los hombres es un poco menor, pero también, si ustedes se fijan, en Haití, pues es bastante alta. Pero si lo comparamos contra las estadísticas que normalmente se reportan por los sistemas de registro gubernamentales, pues generalmente hay una tendencia muy importante, inclusive hasta entre el 80 y 90%, a mostrar que este tipo de violencia sucede para las mujeres primordialmente, pero estos datos nos muestran que no es así, o sea que los hombres también, los varones también viven este tipo de violencia y no tan diferente de lo que viven las niñas y las adolescentes. Aquí vemos, por ejemplo, también este dato va a ser muy importante. Ya vimos que un porcentaje importante de las niñas, niños y adolescentes en América Latina pueden estar, bueno, en estos países que tienen esta información, pueden vivir en algún momento este tipo de violencia. Pero ¿qué pasa cuando la viven? Dentro de estas encuestas se les preguntó si lo contaron a alguien. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el porcentaje de niñas o adolescentes que lo contó, pues es en contra de lo que la mayoría de nosotros hemos visto en las estadísticas, pues está más alto de lo que se ha reportado. Aquí el 60%, por ejemplo, en Honduras, en Colombia el 55%, en El Salvador más del 70%. Esto es en cuanto a las mujeres. En cuanto a los hombres, el porcentaje, pues sobre todo en Colombia y en El Salvador, pueden ser similares. En Honduras sí es menor. De Haití no tenemos esta información. Aquí cabe señalar que las razones por las que no tenemos la información de estos países es porque el reporte fue tan bajo que no consideraron que estos datos fueran confiables, entonces prefirieron no reportarlos. Pero eso quiere decir que, bueno, sí hay una problemática aquí. Para esto nos sirven estos datos, para darnos cuenta en qué momento y en dónde, cuáles son las situaciones o estas brechas de oportunidad en las que nosotros podemos actuar. Y en los otros colores, en gris, por ejemplo, nos habla si conocían algún lugar al que podían reportar, y pues bueno, al menos en estos dos lugares es similar al porcentaje que lo dijo, sobre todo para los hombres. Pero entonces veamos la siguiente diapositiva. O sea, si hay un porcentaje importante, sobre todo las mujeres, que lo cuentan. Pero ¿esto en dónde se queda? ¿Qué pasa con esta información? Vean ustedes. Este es el porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres, que recibieron ayuda después de haber experimentado violencia sexual. Ustedes pueden ver que igual aquí los datos son tan bajos que prefirieron no reportarlos porque no eran confiables. En El Salvador, pues el 15%, o sea, si nosotros vemos la diapositiva anterior, en El Salvador, pues hasta el 70% más, un poquito más, abrió esta situación, la comentó con alguien, pero solamente un 15% recibió ayuda. ¿Y qué pasa con Honduras? Pues la situación, solamente el 6% de estas niñas o mujeres, y nosotros podemos ver, más del 60% lo abrió, lo reportó. Entonces, los datos aquí nos ayudan para poder identificar que hay un hueco, una brecha en donde tenemos que dar fortalecimiento a las habilidades de niñas, niños y adolescentes, porque muchos de estos aperturas o a quien le comentaron fue a sus mismos pares, a sus compañeras, amigas o a algún familiar. También se ve la necesidad de poder comentar y fortalecer las habilidades de los padres y cuidadores para saber qué hacer en estos casos cuando algo así se abre. Y ahora nada más quisiera comentarles un poco cómo está el perfil de los países de Latinoamérica en cuanto a la legislación y en cuanto a que se tengan planes de acción nacional contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. El color rojo, ustedes pueden ver, si ven un color rojo es porque no existe, no se ha generado. Si lo ven en amarillo es porque, sobre todo aquí en los planes de acción, es porque se han generado algunos programas, pero no están a nivel nacional
o no tienen financiamiento o tienen un financiamiento parcial, que esto muy bien lo mencionó el doctor Iván hace un rato, que se han dado cuenta que precisamente pues en América Latina los gobiernos no han tenido el interés suficiente, entonces aquí lo podemos ver. Por ejemplo, los países que sí tienen un plan a nivel nacional y que le han asignado financiamiento para esto, estamos aquí con Brasil y con Cuba. Aunque vamos a ver ahora sobre las leyes, qué tanto han avanzado en cuanto a la legislación, sobre todo en tres formas de violencia, en lo que se respecta a la violación, a la violencia sexual con contacto o a la violencia sexual sin contacto. Lo que está en amarillo es porque se ha hecho algún trabajo, porque existen leyes, pero probablemente no se han impulsado, no están a nivel nacional o no aplican igual o no cubren todas las formas que sería ideal que cubrieran. Entonces podemos ver que, por ejemplo, un país que sí tiene desarrollo en cuanto a estas leyes, pues es Brasil, aunque tiene una desventaja que no ha medido o no tiene una medición, un diagnóstico a nivel nacional sobre cómo están sus datos, cómo están sus estadísticas, y esto, aunque las leyes estén mejorando, que eso es bastante bueno, que estén procurando que la legislación cubra este tipo de situaciones, no tienen forma de medir qué tanto o no han generado esta información para saber qué tanto estas leyes están impactando, qué tanto este trabajo que se está haciendo se ve reflejado en los datos, es decir, en el impacto que pudiera tener. Pero, por ejemplo, si vemos a Colombia, Colombia está trabajando porque ya tiene un plan, probablemente no está financiado completamente, pero sus leyes igual han estado en mejoría y creo que de este grupo que estamos viendo de países de América Latina es el único que tiene datos y que estos datos le van a servir para poder ir midiendo a lo largo del tiempo qué tanto impacto están teniendo este tipo de estrategias que están tomando estos cambios en la legislación. Pasemos a otro bloque de países que también forman parte de América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, Guatemala, tiene todo en verde, así como Granada, pero no tienen forma de medir. Entonces no sabemos si realmente todo este trabajo va a tener el efecto que se está esperando porque no se ha hecho ninguna medición al respecto. Por ejemplo, aquí en nuestro país, México, en particular, tenemos todo en amarillo, pero tampoco hay todavía una medición. Estamos trabajando en eso. Precisamente invitamos a todos aquellos que viven en México, que estén interesados en hacer estas mediciones, que se contacten con nosotros porque estamos trabajando precisamente en ello para generar esta evidencia que permita mostrar cuál es nuestra situación. Aquí vemos, por ejemplo, Panamá también tiene bastante desarrollo al respecto, aunque no tiene una medición para corroborar que este esfuerzo esté dando resultados. También alguien que ha tenido importante avance, pues es Uruguay, aunque no han reportado todavía mediciones. De la pasada se me pasó a mencionar, bueno, Colombia ha sido de los pioneros, países en América Latina y de los que creo que tienen mejor o más avance con lo que respecta a la violencia sexual infantil. Y pues bueno, les quiero presentar de acuerdo al último informe que generó la OMS sobre la prevención de la violencia, las estrategias de prevención de violencia hacia niños y adolescentes a nivel mundial, que salió apenas en julio de este año. Podemos ver cuál es la situación de América Latina. Y si ustedes ven la media mundial, es de 37% de los países de estas regiones están invirtiendo y han generado programas nacionales para la prevención de esta problemática. Desafortunadamente, América Latina, ustedes pueden ver, estamos mucho más abajo del promedio mundial y además, pues, somos los únicos. Hasta inclusive África, que también tiene una problemática muy importante, está mucho más alto. Bien, para todos aquellas y aquellos que no pudieron estar desde el principio de la plática, viene la parte de conclusiones. Si tú te perdiste algunas diapositivas, te invitamos a que continúes en esta transmisión y que te continúes conectando los demás días porque va a haber importantes aportaciones a nivel de diferentes países, pero podemos concluir de esta plática que los datos nos ayudan a generar un diagnóstico,
sobre la situación, nos permiten identificar brechas de oportunidad y nos permiten medir las estrategias que se implementan en cuanto a la prevención o la atención para la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. También es importante mencionar que debemos trabajar, bueno, uno de los puntos que estos datos nos permitieron ver es que tenemos que trabajar con la generación de habilidades para responder a las aperturas de este tipo de situaciones, tanto en niñas, niños y adolescentes como en los padres y cuidadores, también para su adecuada canalización. También debemos trabajar, y eso estamos haciendo, y es una de las razones por las que hemos hecho esta alianza de conocimiento de expertos en Alumbra, en México, y esta alianza con otras organizaciones que también han desarrollado un trabajo muy importante a nivel Latinoamérica, porque debemos trabajar para generar conciencia en los gobiernos sobre la importancia de invertir para generar planes de acción con base en los datos que ya tenemos y los que se puedan estar generando. Y bueno, por último quisiera decirles que medir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes permite visibilizar el problema y que es tarea de todas y de todos la atención y la prevención de esta situación que puede ser muy perjudicial y que puede tener efectos a lo largo de toda la vida. Pues muy bien, también les invitamos a conocer algunos sitios en donde pueden encontrar este tipo de recursos. Por ejemplo, gracias por la presentación. Cuando me mencionaron, soy concejal de esta organización, del IPSCAN, que es la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia. También formamos parte de la comunidad Alumbra, de Early Institute, que bueno, son parte de los organizadores de este gran evento. Gracias por este esfuerzo. Y si ustedes quieren contactarnos y si quieren trabajar en la generación de datos, podemos con todo gusto apoyarles. También tenemos contactos con este tipo de organizaciones, con CDC, con la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes puedan tener acceso a este tipo de instrumentos que nos permiten medir, y también parte de nuestro trabajo y expertise es en la validación de estos instrumentos para que puedan ser utilizados en los diferentes contextos. Por el momento tenemos ya disponibles estos instrumentos en español, pero en español mexicano, pero igual podemos compartirlos con ustedes. Pues les agradezco mucho. Ahora pasamos a las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, con todo gusto vamos a contestarlas. Déjenme saber si nos han hecho llegar alguna pregunta. En este momento estamos haciendo esa verificación, doctora Abigail. Le pido el favor que entonces dejemos en este momento de compartir la pantalla. Así es, perfecto. Vamos a verificar si alguna de las personas que nos acompaña en este momento en el Zoom tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera realizarnos. Estamos verificando en este momento y no la tenemos. Estamos verificando también si a través de YouTube Live nos han dejado alguna consulta. Estamos mirando acá en este momento. No tenemos preguntas en este instante de las personas que nos han acompañado durante la transmisión. ¿Alguno de nuestros panelistas, alguien quiere hacerle alguna consulta particular a la doctora Abigail en este momento que tenemos justos los 10 minutos en los que podemos consultar y aclarar alguna inquietud sobre la temática que manejamos el día de hoy? Doctora Abigail, dentro de las prioridades que trae el IPSCAN, entiendo esta parte de investigación. ¿Cuáles serían los datos más relevantes que quisieran por ahora o los indicadores más importantes que quieren detectar? ¿Estos que nos señalaba o hay algunos otros? Sí, gracias, Ana Yancy. Bueno, mira, el IPSCAN como tal generó estos instrumentos ICAST como una respuesta después del Informe Mundial sobre Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. Y tienen como objetivo medir las violencias primordiales que experimentan, sobre todo la violencia física, violencia psicológica, la violencia sexual,
la negligencia, la exposición a violencia dentro del hogar, la exposición a violencia comunitaria y la violencia entre pares, o lo que conocemos como bullying. Estos instrumentos nos permiten precisamente medir directamente en adolescentes, están diseñados para adolescentes de 11 a 18 años, medir estas o preguntarles directamente para poder medir y obtener información que provenga de ellos, porque ha habido estudios en los que se pregunta de manera retrospectiva, como les mencionaba, a adultos jóvenes o a adultos en cualquier etapa de la vida, y la diferencia que puede haber en la frecuencia o las prevalencias que reportan los adultos en comparación a los niños, puede haber una diferencia hasta de 30% por este sesgo que les mencionaba de memoria. Entonces, bueno, esta organización tiene disponible estos instrumentos. Una ventaja de estos instrumentos también es que son gratuitos, porque sabemos que hay otros instrumentos, los que les presentamos son gratuitos. Hay otros instrumentos que también ayudan a medir, pero tienen algún costo, ¿no? Y estos son gratuitos, ustedes los pueden solicitar a través de Lipscan. Si entran a su página, está una página con recursos y ahí se pueden solicitar. Igual, si ustedes quieren apoyo, precisamente yo soy representante de Latinoamérica de esta organización, pueden contactarnos si ustedes quisieran empezar a trabajar esto en sus países o localmente, porque también se pueden hacer diagnósticos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, y precisamente es lo que se necesita, datos para mostrar y visibilizar esta problemática. Doctora Abigail, tenemos una consulta que nos hacen a través del YouTube Live con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos han podido identificar en cuanto a la diferencia en Haití con respecto a la violencia sexual entre hombres y mujeres no sea tan abrupta la diferencia como en otros países? Ok, bueno, algunas de las circunstancias que son importantes aquí es, y algo que mencionan en el estudio que ellos reportaron, es que una característica es que estos pequeños que vivieron este tipo de experiencias tenían como común denominador que habían trabajado como empleados domésticos. Entonces, también sabemos que, bueno, el Caribe y algunos países como el nuestro, como México, que tienen estas zonas de turismo en las que el turismo sexual es muy alto, existe un mayor riesgo para que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, la localización, y sabemos que este turismo sexual que existe en este tipo de países, sobre todo en el Caribe y los que tenemos costas o que estamos cerca del Caribe, pues tenemos esta parte. Sí, por ejemplo, nosotros si tenemos un piloto, no lo reportamos todavía, pero para México las cifras fueron similares en una muestra que hicimos en la Ciudad de México, similares a las reportadas por otros países, pero sabemos que si nos vamos a la zona de la costa o la zona donde existen estas situaciones, inclusive hay un nivel o mayor niveles de pobreza más altos, entonces son como factores de riesgo que pudieran estar haciendo esta diferenciación. También nosotros encontraríamos diferencia, ¿no? Dentro del mismo país. Claro que sí, tenemos otra consulta de Dania Borges Ramírez. Estas pruebas se han compartido con el Gobierno de México para promoverlas en todos los ámbitos y que sean utilizadas como indicadores de detección. Perdón, Viviana, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez? Se cortó tantito. Claro que sí, ya mismo. Estas pruebas se han compartido con el Gobierno de México, para promoverlas en todos los ámbitos y que sean utilizadas como indicadores de detección. Sí, sí hemos estado trabajando en colaboración con algunas instituciones gubernamentales, como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública. Digo, ha costado un poquillo de trabajo el integrar, el convocar, el despertar el interés en todas estas organizaciones gubernamentales, pero sí se está haciendo el trabajo. Claro que sabemos que, y bueno, como experiencia podemos comentarles que esto lleva tiempo, que hay que convencer, que hay que mostrar datos para evidenciar que esto sí es una problemática
de las consecuencias que está teniendo. Entonces sí estamos haciendo este trabajo, pero sí sabemos que ahorita en la audiencia hay personas que son de todas partes de la República Mexicana. Estamos invitándoles también, estamos convocándoles para que se unan a estos esfuerzos y podamos convencer de que es necesario invertir en generar información y en la prevención de estas problemáticas. Bueno, doctora Abigail, creo que tenemos tiempo para 2 consultas más. Tenemos una de Silvia Nicté Villatoro Rodríguez que dice, ¿se han implementado estrategias para realizar cruce de datos de los distintos sectores que participan en la atención de las violencias sexuales? Sí, bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos y que inclusive también hemos trabajado con Early Institute, el identificar todas las fuentes. Eso sería lo ideal, que pudiéramos tener tanto la perspectiva de niñas, niños y adolescentes a través de estas encuestas, como el cruce de toda la información oficial. Esto nos daría una mejor panorámica de esta problemática y nos permitiría identificar estas brechas de oportunidad. Se está trabajando en ello, es un proyecto, algunos han dicho ambicioso, pero bueno, sabemos que es necesario y sí estamos trabajando en este tipo de cruce de información, porque sabemos que de ahí, por ejemplo, algo que les podemos decir es que dentro de este cruce de información que hemos hecho, y que a lo mejor si tú estás en los registros civiles o estás en el sector salud, algo que vimos es que el porcentaje de violencia sexual que reportaron durante todo un año en el 2017 a nivel del sector salud fueron alrededor de 400 casos, que si lo vemos desde esta perspectiva, pues no son muchos. Pero cuando hicimos este cruce de información y vimos el porcentaje de niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un embarazo, o sea, que llegó al final el embarazo y que nació un bebé, estaba alrededor de 1,000 a 1,100 niñas entre 10 y 14 años. Entonces, si ves esto, seguramente estas niñas pasaron por el sector salud, pasaron por el sistema para registrar a sus bebés. Entonces, en esos lugares hubo oportunidad de identificar que probablemente esta cantidad de niñas fue víctima de alguna forma de violencia sexual. Y no sé, o sea, si lo comparamos con lo que reporta el sector salud, pues es hasta 2 o 3 veces más. Entonces, al estar cruzando precisamente esta información, estamos identificando lugares en los que se puede empezar a actuar, en donde se puede empezar a detectar, porque seguramente había algo detrás por la edad de estas niñas. Claro que el embarazo adolescente es muchísimo mayor, pero estamos refiriéndonos a niñas en particular, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos estado trabajando en esto junto con Early para hacer este tipo de diagnósticos. Claro que sí, doctora. Tenemos 2 preguntas más, creo que las podemos hacer de una manera un poquito más corta. Tengo una absolutamente concreta que dice, respecto a los datos, muchas encuestas se enfocan en detectar la incidencia de la violencia sexual en niñas y no en niños. ¿Cómo podemos avanzar para tener más información de ambos, de niñas y de niños? Sí, esto es algo que lo que les mencionaba, se cree que pues esta es una problemática de niñas básicamente, de mujeres, pero lo que nos han dado, por ejemplo, estos datos que vimos, también lo que hemos hecho aquí en México, pues nos dice que no, que esto es una problemática que puede afectar tanto a niñas como a niños, adolescentes, mujeres como varones. La verdad es que este tipo de encuestas tienen que ver, también hemos visto por experiencia que algunas cuestiones culturales han hecho que esto no permita que se aplique a ambos, o por cuestión cultural se le enseña a los niños que pues tú eres hombre y tú te tienes que aguantar y tú no tienes que hablar. Algo que nosotros recomendaríamos, o precisamente estas encuestas cuando se aplican directamente a adolescentes, les facilitas un ambiente de confidencialidad, de privacidad. También les das un acompañamiento, que es como aplicamos estas encuestas, o sea, no nada más es aplicar y ya, sino que hacemos todo un acompañamiento, también damos la oportunidad de que si hay alguien que quiera comentar algo, que quiera recibir ayuda, que quiera expresar lo que está pasando, se da eso y se les brinda este tipo de ayuda, no nada más es generar la información, ¿no? También es hacer esto. Ellos te lo dicen, o sea, cuando les das este espacio, cuando abres el espacio, ellos lo abren, ellos lo dicen.
al igual que las mujeres. Entonces, creo que generarles estos espacios tanto a mujeres como a varones es muy importante, pero sobre todo en este ambiente de confidencialidad. Doctora Abigail, y tenemos una pregunta de Sara Valdespino, que nos dice, ¿existe alguna conclusión sobre el motivo de por qué los gobiernos latinoamericanos no le han dado prioridad a una legislación sobre la protección a niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, una de las principales razones creo que es la falta de datos. O sea, finalmente, si tú no tienes datos, no tienes estadísticas, pues dices, no tengo esta problemática. Entonces, por ejemplo, si vemos para México que la Secretaría de Salud reporta 400 casos o los sistemas judiciales reportan solamente 1,000, 2,000 casos, pues dices, es en comparado a los 39 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en México, pues esta es una problemática mínima, ¿no? Entonces creemos que una parte muy importante de generar precisamente esta conciencia es hacer estos diagnósticos y mostrar con evidencia que sí es una problemática, y sobre todo cuando hacemos estos estudios también hemos estado evaluando algunas problemáticas ya de salud mental que se pueden presentar desde la niñez y la adolescencia para mostrar precisamente lo importante que es atender oportunamente, tanto identificar que es un problema y en segunda, atenderlos. Vimos la estadística de cuántos niñas y niños, o más bien mujeres, abrieron esta problemática y cuántos recibieron atención, o sea, una mínima parte. Entonces, algo que tenemos que hacer y un esfuerzo también es eventos como este nos ayudan a visibilizar este problema, que es algo que tenemos que hacer todas y todos y es tarea de cada uno de nosotros, seamos o no cuidadores, tengamos o no contacto con niñas, niños y adolescentes, a todos nos compete esta problemática. Bueno, doctora Abigail, yo creo que por el día de hoy damos por terminada esta sección de preguntas. De nuevo a usted, mil gracias por realizar de alguna manera esta apertura como esta primera intervención en este seminario iberoamericano sobre prácticas de prevención, detección e intervención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Quiero consultar si alguna de las personas, de los ponentes, de los participantes, tiene alguna conclusión más para anexar al programa o a la temática del día de hoy. Bueno, yo creo que me tomo la palabra para concluir. Doctora Abigail, mil gracias. Súper ilustrativa su conferencia y yo me voy a tomar el atrevimiento de coger 4 o 5 puntos de su conferencia para que nos quede como reflexión. El primero es que medir, y usted lo dijo, nos permite visualizar y dimensionar el problema y actuar en consecuencia. Pero cuando nos invitan a que lo visualicemos y actuemos en consecuencia, es una invitación a hacer un trabajo colaborativo e interinstitucional, siendo la forma de romper el silencio y volvernos la voz de los niños y las niñas, pero todos en conjunto. Y poder acompañar a sanarlos y a transformar su tragedia en la esperanza. Además, en su conferencia usted nos invita a que tanto las alianzas como el trabajo colaborativo sea la forma de que lleguemos a lograr soluciones reales para esos niños que necesitan de nuestra compañía y que más allá de ser víctimas, siguen teniendo la necesidad de que nosotros actuemos con efectividad en la respuesta a las necesidades que tienen. No solo por el hecho violento que tuvieron, sino como seres integrales, donde los niños, niñas y adolescentes necesitan que juntos logremos que haya un entorno y un territorio en paz, donde la idea es que no haya violencia, donde la idea es que sea más vivible el territorio donde se encuentran. Y por último, dice que la violencia requiere una respuesta y una actuación multisectorial. Medir nos permite visualizar el problema, como les dije al principio, pero también nos da todas las herramientas para saber cómo actuamos y con quién actuamos. Doctora, mil gracias. Nos llegó al alma su conferencia y de verdad que nos abre un camino espectacular para poder trabajar en función de los otros días del seminario. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado este primer día de nuestro
Seminario Iberoamericano. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 12 del día hora Colombia para que demos seguimiento al segundo día de trabajos de este seminario internacional. Mañana será desarrollado el tema de prevención de la violencia sexual infantil desde el enfoque de la comunidad de conocimiento y práctica Alumbra de México. La ponencia estará a cargo del director ejecutivo de Early Institute, Abraham Madero, y del investigador de Early Institute, el maestro Cándido Pérez. A todos ustedes muchas gracias. No sé si alguien quiera dar las gracias. Ya para terminar, a las personas inscritas en el seminario, hoy les llegará un correo corrigiendo la sala para mañana. Prometemos, ese es nuestro compromiso de corregir, pero de todas maneras lo vamos a seguir transmitiendo por YouTube. Tuvimos una audiencia sostenida de 280 a 270 personas. ¿Alguien más quiere dar un mensaje de gratitud? ¿Quiere aprovechar este espacio antes de dar por finalizada la sesión del día de hoy? Nada, muchas gracias, Avi, y a todos, Tomás, Mónica, Luza, Iván, y bueno, obviamente a Fundación Paz, a Fundación FAN, y a todos los que van a estar participando estos días. No dejen de conectarse, ahí está ya también el YouTube y el Facebook Live que va a ser parte de, además de lo que Luza anunció ya sobre el link que van a recibir en su correo. Y si gustan también compartirlo, adelante. Y muchas gracias, Viviana, por moderar. Y perdona ahí el retraso en la entrada. Gracias. Un abrazo a todos. Nos vamos a encontrar. Muchas gracias a todos.